Ok, bienvenidos entonces Sebastián y Gonzalo a este curso, a la primera clase de este curso de Física de Partículas 1 en la encarnación del semestre de primavera del año 2021. Y nos vamos a aventurar en un mundo que es muy sorprendente y que, claro, a mí me gusta mucho. De hecho, les voy a explicar de lo que nos vamos a preocupar en este curso. Así voy a partir. Vamos a partir explicándole eh, en qué consiste esto. Bueno, nosotros sabemos que el mundo está hecho de átomos, eso ya lo habían adivinado los griegos, Demócrito, y su profesor, nunca me acuerdo cómo se llamaba el profesor de Demócrito, pero en fin. Los dos adivinaron que el mundo estaba hecho de átomos, pero nadie les creyó. De hecho, la teoría atomista fue rápidamente olvidada, o por lo menos dejada de lado. Y no fue sino Dalton, el siglo XVIII, que la resucita. Y para los químicos empieza a hacer sentido esto de que el mundo esté hecho de átomos, pero los físicos no lo pescan para nada. Profe, disculpe, ¿Sí? se ve una pantalla blanca solamente. Sí, sí, sí. Ay, Esta es mi pizarra, voy a empezar a dibujar de aquí a poco. ay, disculpe. Y la historia de los átomos comienza en física en 1905. Ustedes saben con quién, ¿no? Bueno, Einstein. Einstein entonces, vamos a comenzar por Einstein. En 1905 publica una explicación del movimiento browniano. El movimiento browniano. Y fue esa explicación del movimiento browniano la que convenció a a los físicos de que existían átomos. Entonces, esto, esto es lo que realmente convence. O sea, en realidad esto convence a los físicos de que la materia es discreta. Boltzmann ya había trabajado con la hipótesis de moléculas, de hecho había desarrollado la estadística de Maxwell-Boltzmann, ¿no? Pero bueno, por algo Boltzmann se suicidó, digamos. Si es que no, nadie lo pescó mucho. Fue Einstein el que convenció a los físicos de que existía. Entonces estamos hablando de 1905. Pero ya habían pistas importantes, por ejemplo, algo así como en 1897, si no me equivoco, se había descubierto el electrón. J. J. Thomson. Y la gracia del electrón es que es algo así como 2000 veces más liviano que el hidrógeno. Entonces, ya en los, en, en los comienzos de la idea de que el mundo está hecho, que tiene una estructura, que la materia no es continua, ya en los primordios, se sabía que hay algo extraño, que en realidad, claro, existen los átomos, pero existen cosas raras como el electrón, estas partículas medio raras. Fue en 1910 que Rutherford
identifica el núcleo de los átomos. Uf. El núcleo de los átomos. Y construye el primer modelo dicho planetario de los átomos, ¿no? Con electrones y núcleos. Fue en los años 1930 que se descubrió la existencia del neutrón. Entonces, el modelo más sencillo de materia, ¿no? De un núcleo formado por protones y neutrones, ¿sí? Y electrones dando vuelta, de alguna manera, es de los años 1930, o sea, todavía no cumple 100 años. Nuestro conocimiento grueso de la estructura atómica, ¿no? O sea, a estas alturas, en los años 20 se había construido la mecánica cuántica, ya se sabía la solución de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, todo lo que tú quieras, pero la existencia de neutrones solamente viene en los años 1930. Pero resulta que estas cosas se ponen más raras porque cuando se descubre el neutrón, también se descubre que el neutrón no es una partícula estable, sino que va a decaer en un protón, un electrón, y luego se va a saber que hay un antineutrino también en este decaimiento. Y esto es un hecho espantoso. Es un hecho espantoso porque vean lo que vean lo que tengo aquí, qué es lo que estoy escribiendo. Aquí tengo un neutrón, y aquí de este lado no tengo neutrón. Es decir, me deparo de repente con la posibilidad de que las partículas pueden dejar de existir. O sea que esto a propósito es un proceso muy característico que se llama decaimiento beta, ¿no? Y para empezar, la gente se da rápidamente cuenta de que este proceso no puede ser producido por las interacciones que se conocían. Entonces, en la época, ¿cuáles eran las interacciones que se conocían? Se conocía la gravitación y se conocía el electromagnetismo. Pero ninguna de ellas puede dar origen al decaimiento beta. No pueden dar origen al decaimiento beta.
La razón de la gravitación es más o menos obvia, ¿no? La gravitación es una fuerza muy, muy débil. Y el electromagnetismo, bueno, ¿cómo podría ser? Primero, no hay fotón por ninguna parte aquí. Por otro lado, uno podría pensar a primera vista que el neutrón podría ser un estado ligado del protón con el electrón. Pero eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Mm, Quizás porque sea una partícula neutra, me imagino. Bueno, Esa pero es una causa. el protón y el electrón tienen cargas opuestas, así es que el resultado de eso es neutro, digamos. Pero ¿por qué el neutrón no puede ser un estado ligado entre un protón y un electrón? ¿Un estado ligado electromagnético entre un protón y un electrón? ¿Habría alguna violación de algún número cuántico? Me imagino. Ninguna. Mira, esta es una pregunta para examen de licenciatura, ¿no? ¿Por qué el neutrón no puede ser un estado ligado de un protón y un electrón? La respuesta es porque ustedes conocen cuál es el estado ligado entre un protón y un electrón. ¿Cómo se llama? Es el átomo de hidrógeno. Se llama átomo de hidrógeno. Es distinto al neutrón. Y un neutrón tiene un tamaño de más o menos 10 elevado a menos 15 metros, o sea, un Fermi. Mientras que el átomo de hidrógeno tiene un tamaño algo así de 0.5 Armstrong, o sea, del orden de 10 elevado a menos 10 metros. ¿Mm? Entonces son órdenes de magnitud. No bate, no. Y no hay ningún estado electromagnético entre un protón y un electrón que sea menor que el átomo de hidrógeno. Eso no existe. Ustedes resuelven la ecuación de Schrödinger, lo que encuentran es el átomo de hidrógeno, no es un neutrón. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres decir algo, Gonzalo? ¿No? Ah, pensé que querías decir algo. A propósito, ustedes pueden interrumpir a cualquier momento, pueden hablar libremente cuando quieran. Otra forma de convencerse es que ustedes pueden usar el principio de incertidumbre y colocar aquí 10 elevado a menos 15 metros del tamaño del neutrón, y ustedes pueden ver cuál es el momentum que sería que tendría que tener que adquiriría el electrón simplemente por la incertidumbre, ¿no? Y ustedes ven que el momentum sería mucho mayor que el necesario para escapar rápidamente. Entonces, el electrón escaparía rápidamente, y mientras que el neutrón tiene una vida media de más o menos 10 minutos. Entonces, para explicar el decaimiento beta se necesita otra interacción. Y así nace la idea de la interacción débil. Por otro lado, como se sabía que en los núcleos hay protones y hay neutrones, tiene que haber una fuerza que los pegue, y tiene que ser una fuerza mucho más intensa que la, la fuerza electromagnética, porque tiene que vencer la repulsión coulombiana entre protones. Entonces también eso da la idea de que tiene que haber una interacción fuerte. Entonces ya más o menos, estoy haciendo un resumen muy rápido de la física, de la historia de la física de partículas, pero ya más o menos de los años 1930 sabemos que tienen que existir
interacción gravitacional, interacción electromagnética, interacción débil, y la interacción fuerte. Más adelante en el curso vamos a discutir cómo es que se distinguen cada una de estas interacciones desde el punto de vista experimental. Aquí solamente estoy haciendo una introducción general para decirles que en este curso lo que vamos a hacer es principalmente tratar de entender la interacción débil. Vamos a ver un poquito de la interacción electromagnética porque nos van a interesar los aspectos cuánticos de ella. Pero la interacción electromagnética ya ustedes la estudiaron y se regocijaron con el Jackson. Así que son especialistas en ella. Pero el Jackson es clásico. Aquí nosotros solamente vamos a agregar la parte cuántica. Nosotros vamos a tratar de entender la interacción débil. Esa es la gran pregunta de este curso. ¿Qué es y cómo describimos la interacción débil? Al final del curso nos vamos a dar cuenta que la interacción débil y el electromagnetismo en realidad son dos aspectos de lo mismo. Así que por eso van a estar, pero eso va a ser un resultado del curso, no voy a partir de esa premisa. Lo vamos a ir descubriendo de a poco. La interacción fuerte quedará para física de partículas 2. ¿Okay? Y bueno, la gravitacional es otra historia. Los especialistas de eso están en la Católica Valparaíso, nuestros socios del doctorado. Así es que es eso, a eso nos vamos a dedicar. Entonces lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a empezar a hacer ahora, es en los 45 minutos que nos quedan de esta clase, es empezar a desarrollar las herramientas para entender la interacción débil. Preguntas, comentarios. Profe, una consulta. ¿Sí? Con respecto al movimiento browniano, en pocas palabras, ¿cómo uno puede entender ese movimiento? O sea, para relacionarlo con... Ya. Bueno, el movimiento browniano es súper cachilupi porque lo descubrió un botánico, Brown. Brown era un botánico, entonces lo que él hacía él era estudiar polen en el microscopio, y lo que él hacía era suspender granitos de polen en agua. Entonces tú tienes un potecillo aquí con agua, ahí está, ahí hay agua, y aquí tú pones polen, granitos de polen, para mirarlo al microscopio. Pero resulta que Brown comenzó a ver que aunque el agua estaba quieta y no había temblores, esto en Inglaterra, ¿no? No había temblores. Aquí en Chile uno no podría haber hecho esto, pero en Inglaterra, sí. Y a pesar de que el agua estaba quieta, él veía que los granos de polen comenzaban a bailar, se empezaban a mover. ¿No? En realidad no se quedaban quietos, sino que se movían en una cierta región. Aquí. Y la pregunta era por qué se movían los granitos de polen. Si el agua estaba quieta, estaba todo quieto, ¿por qué se movían? ¿Mm? Entonces hubo distintas explicaciones, desde que
los granitos de polen en realidad estaban vivos y se movían por voluntad propia, digamos, porque tenían patitas, cosas así, lo que se probó rápidamente que no era cierto, hasta que finalmente Einstein se dio cuenta que los granitos de polen son muy chiquititos y son muy livianos, muy poco masivos. Y eran tan chiquititos que para ellos el choque de las moléculas del agua, que se mueven porque el agua está a cierta temperatura, el choque de las moléculas era significativo. O sea, llegaba una molécula de agua aquí, golpeaba y movía a este tipo para allá. Pero ahí venía otra molécula de agua aquí y lo movía para acá. Y otra molécula de agua venía aquí y lo movía para acá. Entonces, son los choques entre las moléculas del agua con los granitos de polen los que lo movían. Es decir, Brown había encontrado la prueba de la discretización del agua. El agua no era un fluido continuo, estaba hecho de moléculas. Y el que hizo las cuentas y explicó el movimiento browniano fue Einstein, en 1905. De hecho, esa creo que fue su tesis doctoral, si no me equivoco. En fin. ¿Respondí? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, vamos ahora a los apuntes. Aquí deben estar viendo los apuntes ustedes. Sí, sí. De hecho, ya tienen los apuntes del curso, ¿no? Creo que yo no. ¿No? Todavía no tengo inscritos los ramos. Ah, ya. Ya. Entonces les voy a enviar un link. De hecho, lo voy a hacer. Bueno, lo voy a hacer después. Lo voy a hacer cuando termine la clase. Les voy a enviar un link donde pueden bajar los apuntes del curso. También los apuntes están accesibles en el aula del curso. Así es que, en fin. Ya. Ya, entonces, ¿de qué va esto? Lo primero que tengo que convencerlos es que no nos sirve la mecánica cuántica. La mecánica cuántica está mala. La mecánica cuántica no es cierta. Por lo menos la que ustedes estudiaron en la licenciatura no es cierta. La mecánica cuántica que ustedes estudiaron en la licenciatura es apenas una aproximación. ¿Por qué? Me imagino que son conscientes de eso, ¿no? ¿O nunca se lo dijeron? Porque, bueno, el tema de la partícula, antipartícula. Bueno, tiene que ver con eso. La razón por la que la mecánica cuántica que ustedes estudiaron en la licenciatura no es correcta, sino que es apenas una aproximación, es porque lo que ustedes estudiaron es mecánica cuántica no relativista. A lo mejor al final del último semestre de la licenciatura ustedes habrán visto un pequeño capítulo de mecánica cuántica relativista, pero en general uno estudia mecánica cuántica no relativista y eso es una aproximación, porque sabemos que el mundo es relativista. El mundo es cuántico y es relativista. Así es que la ecuación de Schrödinger no es la verdad, es una aproximación a la verdad. La mecánica cuántica que uno estudia en la licenciatura vale cuando las velocidades de los sistemas, de las partículas, digamos, son velocidades menores que la velocidad de la luz. ¿Ok? O cuando las energías de las partículas son, la energía cinética, vamos a decir así, son
mucho menores que las masas de las partículas involucradas. ¿Ok? Así es que, pero en ese sentido, la mecánica cuántica que estudiaron en la licenciatura es apenas una aproximación. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué estamos leseando? Hagamos mecánica cuántica relativista. Y es eso lo que uno hace en los últimos meses de la licenciatura. No sé si ustedes vieron en la licenciatura mecánica cuántica relativista, ecuación de Klein-Gordon, ecuación de Dirac. ¿Lo vieron? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Gonzalo, también lo viste? Ya. sí, también lo vi. Un poquito. El problema es que la mecánica cuántica relativista también está mala. Tampoco sirve. Y no sé si se los dijeron eso. La mecánica cuántica relativista no es consistente. Está mal hecha. No, no, no. La razón más sencilla para mostrar que la mecánica cuántica relativista no sirve es partiendo de la relación de dispersión relativista. La relación entre energía y momento. Esa es la relación relativista entre la energía y el momento. El problema está en que si yo quiero resolver esa ecuación para la energía, tengo dos soluciones posibles. Una solución con energías positivas y una solución con energías negativas. Ahora, acuérdense que estamos hablando de partículas libres, ¿no? Todo esto aquí es libre, todavía no hay ninguna interacción. Y la pregunta que uno puede hacerse es entonces, ¿qué puede significar energía negativa? Energía negativa no tiene ningún sentido, digamos, porque en mecánica clásica, por ejemplo, en mecánica clásica, vamos a ver, vamos a ir a la pizarra. En mecánica clásica, tú tienes que la energía de una partícula libre, vamos a usar un color más bonito que la energía de una partícula libre es simplemente un medio mv cuadrado, y esto es siempre positivo porque la masa es mayor que cero y la velocidad es real, evidentemente. Ya me van a decir ustedes, pero esto es relativístico, es lo que acabo de escribir es newtoniano. Sí, pero en relatividad la energía es gamma por mc cuadrado, o si ustedes quieren, mc cuadrado por 1 menos v cuadrado c cuadrado. Y eso también siempre es positivo. ¿Ok? Sin embargo, si uno parte del hecho fundamental de esta ecuación, estoy usando c igual 1, ¿ok? Como lo vamos a hacer en todo el curso. Si partimos de este hecho y tomamos esta ecuación como fundamental, entonces evidentemente tengo dos soluciones.
más la raíz y E igual menos la raíz. Ahora, ¿por qué yo quiero partir de esta ecuación? Porque esta ecuación, en que yo la energía la escribo en función del volumen, es lo que me va a dar origen al hamiltoniano. Y yo quiero un hamiltoniano para poder cuantizar. Yo sé cuantizar usando hamiltoniano, eso se llama cuantización canónica. ¿No? La ecuación de Schrödinger necesita un hamiltoniano. Pero entonces, ¿yo qué hago? ¿Cuál es mi hamiltoniano? ¿Es este de acá? ¿Es este de acá? ¿Y qué hago con las energías negativas? ¿Ven el problema? Bueno, en el caso de la ecuación de Klein-Gordon, uno dice, bueno, no nos hagamos muchos problemas. Hacemos esto igual a IH barra al cuadrado D2 a DT2. Esto lo hacemos menos IH. Y esto lo dejamos igual. Y tenemos la ecuación de Klein-Gordon. Okay. Pero bueno, si uno hace eso, de todas maneras obtiene soluciones con energía mayor que cero y energía menor que cero. Ahora bien, si uno estuviera trabajando clásicamente, uno diría, no importa, me deshago de esto, lo olvido, y me quedo simplemente con la energía positiva. Se acabó. Pero en mecánica cuántica no puedo hacer eso. No puedo olvidarme de las energías negativas. ¿Por qué? Porque yo necesito tener un conjunto completo de autoestados del hamiltoniano. Y tener un conjunto completo de soluciones de mi ecuación de Klein-Gordon, si tú quieres, significa aceptar tener que trabajar con estados con energía positiva y estados con energía negativa también. Así es que no me puedo hacer el loco. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué hacemos? Bueno, la respuesta a eso, a este problema, la tuvo Dirac. Dirac, bueno, vamos a ir a a la pizarra en realidad. Vamos a hacer todo esto en la pizarra. Dirac dijo, ok, yo tengo la ecuación de Klein-Gordon que se basa en esta relación de dispersión.
bueno, en realidad, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que tengo esto al cuadrado. Tengo esto al cuadrado. Tengo cuadrados aquí. Entonces, Dirac dijo, bueno, simple. No partamos de la ecuación de arriba, no partamos de aquí, partamos de esta ecuación. Hagamos eso. El problema está en que para hacer mecánica cuántica yo necesito sustituir la energía y el momentum por operadores. Y yo no sé sacar raíces cuadradas de operadores. No importa, dijo Dirac. Vamos a escribir E igual, vamos a linealizar esto, vamos a linealizar esto, y lo vamos a escribir así. Y vamos a encontrar alfa y beta tal que al elevar al cuadrado las cosas, encuentre la relación de arriba. Eso es lo que hizo. Eso lo vamos a ver más en detalle después. Pero el problema es que cuando Dirac escribe su ecuación, la ecuación de Dirac, y resuelve su ecuación, él encuentra de nuevo estados con energía positiva y estados con energía negativa. Es decir, Dirac no se puede sacar las energías negativas de encima. ¿Y qué hace entonces Dirac? ¿Qué hace con las energías negativas? Creo que las tira a un pozo. Algo así. Las tira a un pozo, exactamente. Inventa el mar de Dirac. ¿Y qué es el mar de Dirac? ¿Cuál es la hipótesis del mar de Dirac? Que la energía negativa es una ausencia de energía positiva. Ya, él lo que dice es que aquí está el cero. Y él dice, como los electrones, no voy a dibujar todos los estados de energía negativa porque son infinitos, ¿no? Entonces me demoraría un poco. Pero él dice cómo los electrones satisfacen el principio de exclusión de Pauli. No puedo tener más de 2 electrones por nivel, uno con spin hacia arriba y otro hacia abajo. Entonces, Dirac dice, lo que sucede es que todos los estados con energía positiva están ocupados. ¿Ok? Están todos ocupados. Ah, y esto es porque la ecuación de Dirac en realidad uno puede demostrar que describe partículas de espíritu medio, describe fermiones, describe electrones. Es la ecuación del electrón. Entonces, él dice, todos los estados de energía negativa están ocupados. ¿Cuál es el problema con la hipótesis de Dirac? El problema de la teoría de Dirac era que la ecuación de Dirac que lo voy a escribir de manera covariante porque nunca me acuerdo cómo escribirla de manera... ¿Qué es esa de ahí? O si ustedes, esa de ahí es la ecuación de Dirac. Esto es la masa, ¿no?
esa ecuación de Dirac se suponía que describía una partícula, se suponía que era la ecuación de un electrón. Y que esto de aquí era la función de onda de un electrón. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero el problema es que eso no es cierto, porque la ecuación de Dirac en realidad lo que describe es un electrón más infinitos electrones. Infinitos electrones. ¿Ok? ¿Me doy a entender? Sí, Es como para tener más o menos las dos energías ahí eh, que se puedan ser como posible, ¿no? Para preocupar ambas. El problema es el siguiente. El problema es que suponte tú que existiera un solo electrón. Y tú tienes, voy a colocar el 0 aquí de nuevo, y aquí tienes los estados de energía negativa. El electrón siente la fuerza electromagnética. De hecho, tengo que acoplar al electromagnetismo a la ecuación de Dirac, pero es un detalle técnico. Imagínate que yo comienzo con un electrón con energía 0. Ese electrón puede emitir un fotón y pasar a ese estado de energía negativa. Pero aquí podría emitir otro fotón y pasar a ese estado de energía negativa. Y luego emitir otro fotón y pasar a ese estado de energía negativa. Y luego emitir otro fotón. ¿Me entienden la idea? Y como existen infinitos estados hacia abajo, el electrón nunca alcanzaría una mínima energía, una energía mínima. Siempre estaría irradiando fotones y cayendo más y más y más y más en el pozo de la teoría en el pozo, en el mar de Dirac. Entonces, desde ese punto de vista es una catástrofe, porque significa que el universo tendría que estar lleno de radiación electromagnética y que todos los electrones deberían estar cayendo infinitamente en este pozo. Pero eso no ocurre. No ocurre. Así es que la solución que se inventa Dirac es justamente la que describí. Es que para tener electrones en estados estables, una partícula libre estable, todos los niveles de energía con energía negativa tienen que estar ya ocupados para que este electrón no pueda caer abajo. Pero eso significa que para describir un electrón libre, necesito en realidad infinitos electrones. O sea, la teoría de Dirac es en realidad una teoría, la teoría de Dirac en realidad tiene infinitos grados de libertad. Es una teoría de infinitos electrones. ¿Me doy a entender, Sebastián? Sí, profe. Mira, aquí en los cursos que yo doy existe una regla que no puede ser violada. Es el que se pierde grita. No dejamos a nadie atrás.
¿Ok? Entonces, si en algún momento empiezo a hablar en chino, por favor, párenme, griten y pregunten. De hecho, lo más importante que tiene que ocurrir en un curso de posgrado es que los estudiantes pregunten. Yo espero que ustedes todas las clases traigan preguntas. ¿Ok? Es lo más importante que puede haber. Ya, entonces, la idea es que la ecuación de Dirac es en realidad un engaño. Nos vendieron la pomada de que era la ecuación que describía un electrón, pero en realidad describe a un electrón más infinitos electrones. Por lo tanto, la ecuación de la teoría de Dirac tampoco es consistente. Y este es un defecto irresoluble en mecánica cuántica relativista. No puedes construir una mecánica cuántica relativista que sea completamente consistente. Todas van a tener al menos este fallo. ¿Ok? ¿Hay como otro fallo que se conozca aparte de... La O sea, ecuación, muy grande. la ecuación de Klein-Gordon es catastrófica. En la ecuación de Klein-Gordon, la corriente, o si tú quieres, la densidad de probabilidad, ni siquiera es positiva definida, digamos. Tú tienes probabilidades negativas en la corriente, en la ecuación de Klein-Gordon. Entonces, la mecánica cuántica, entonces, en otras situaciones desesperadas, la mecánica cuántica normal de Schrödinger, no relativista, es apenas una aproximación al mundo, y la mecánica cuántica relativista es inconsistente, porque no te describe una sola partícula, te describe infinitas partículas. Pero no hay que desesperar, porque nosotros conocemos teorías consistentes con infinitos grados de libertad. ¿Cuáles son? ¿Cómo cuál era la pregunta? Nosotros conocemos teorías consistentes con infinitos grados de libertad. ¿Cuáles son? Teorías de campo. Las teorías de campo. ¿Por qué? Porque en las teorías de campo, por ejemplo, piensen ustedes en el campo electromagnético, el campo eléctrico, aunque sea. El campo eléctrico es un campo, es una función de la posición. En cada punto yo tengo un valor del campo, yo tengo una flechita. ¿Ok? Es decir, en cada punto yo tengo grados de libertad para mi campo electromagnético. ¿Y cuántos puntos tengo? Infinitos. Infinitos, de hecho tengo un continuo. Así es que en realidad tengo infinitos grados de libertad. Entonces lo que está diciendo la teoría cuántica de campos es: no me mires a mí, no te metas conmigo, anda a una teoría cuántica de campos. No hagas mecánica cuántica relativista, haz una teoría cuántica de campos. Considera campos relativistas, porque los campos tienen infinitos grados de libertad, pero tengo que hacerlos cuánticos. Tengo que hacer que sean cuánticos. ¿Ok? Entonces, esa es toda la idea de lo que vamos a hacer. Profe, ¿Sí? al decir que el campo sea cuántico, yo estoy diciendo automáticamente que tiene una interpretación probabilística o también hay una explicación mucho más profunda. Ya. Cuando yo estoy diciendo que los campos son cuánticos,
lo que estoy diciendo es que las variables dinámicas van a ser operadores. Porque, a ver, ¿cómo lo hacíamos en... Pero, profe, en ese caso, ¿qué se está como cuantizando como tal? Porque es una... Ah, ya, sería difícil. eso es una pregunta profunda. Ya. Eh, en mecánica cuántica normal, ¿qué es lo que uno hace? Uno toma el hamiltoniano clásico, que es una función de P y de la posición, ¿sí? Toma esto y lo transforma en el hamiltoniano clásico. Uf. El hamiltoniano clásico lo transforma en un operador que es en realidad una función de P y Q como operadores. Y a los operadores P y Q, uno les asigna una regla de conmutación. ¿Sí? En teoría clásica de campos, perdón, en teoría cuántica de campos, o si ustedes quieren QFT, Quantum Field Theory, lo que uno tiene, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el hamiltoniano clásico, que que es una función, es un funcional de campos y de sus momentos canónicamente conjugados. ¿Mm? Vale, yo aquí debería haber puesto Wikipedia. Y esto lo vamos a transformar, si tú quieres, en operadores, donde phi es un operador y el momentum canónicamente conjugado del campo es un operador. ¿Ok? Ahora, estos dependen de las posiciones, claro. Y lo que vamos a hacer es que phi tengan, phi y pi tengan una regla de conmutación no trivial. Y eso se va a significar cuantizar. Ahora, ¿qué es lo que va a ser cuántico? Es que los estados, de, eh, sobre los cuales actúan estos campos, a ver, básicamente, phi de x actuando sobre el vacío, porque va a haber un estado de mínima energía, al que vamos a llamar vacío, esto me va a dar un estado en x, y esto va a ser una partícula.
un operador de creación. Exactamente, Sí. exactamente, exactamente. Eso es lo que va a, eso es lo que va a suceder. Entonces, lo que está cuantizado aquí son las excitaciones de los campos. La excitación de un campo va a ser una partícula. Ya. Eso. ¿Ok? ¿Respondí suficientemente bien? Por mi parte sí. Sí, Ok. Ya. Ya. Entonces vamos a la... Ya. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es primero repasar cómo hacemos teoría clásica de campo. ¿No? Y la teoría clásica de campo, nosotros en realidad nosotros vamos a partir definiendo la teoría de campo a través de una acción. ¿No? Y la acción la definimos, como siempre, como la integral de alguna cosa. Eh, yo no sé si ustedes han estudiado alguna vez teoría clásica de campo. Electrodinámica tal vez, ¿no? sí. ¿Ya? A ver, a lo mejor aquí tengo que ir con un poco más de detalle. Como las últimas 2 semanas. Claro, ustedes... Ay, ay, ay. Ustedes en mecánica están acostumbrados que la acción es definida como la integral de un lagrangiano en el tiempo. ¿Sí? Bueno, si yo quiero una teoría relativista, esto no parece muy bueno porque en una teoría, para que sea explícitamente covariante, yo tengo que colocar en pie de igualdad el tiempo y el espacio. Pero aquí me parece el tiempo solamente. Entonces, lo que yo hago es escribir el lagrangiano como la integral de una densidad lagrangiana en el volumen. Esto se llama densidad lagrangiana. Ujú. Entonces uno escribe la acción como la integral de la densidad lagrangiana en dt y d3x. Pero eso es lo que yo llamo d4x. ¿Está bien? Entonces esto es simplemente para asegurarme de que mi teoría va a ser explícitamente covariante. Ya, entonces, la acción la voy a definir como la integral en el espacio-tiempo de mi densidad lagrangiana. Y mi densidad lagrangiana va a ser un funcional de los campos y de las derivadas de los campos, de la misma manera que en mecánica el lagrangiano era función de las coordenadas y de las derivadas temporales de las coordenadas. Aquí no colocamos la derivada temporal, son todas las derivadas, las 4 derivadas, ¿no? Tanto temporales como espaciales, porque estamos trabajando en el espacio-tiempo. ¿Ok? Aquí hay una pregunta que yo se las dejo para pensar, a lo mejor me pueden traer la respuesta a la próxima clase. Entonces, en teoría clásica de campos, vamos a proceder igual que en la mecánica. Vamos a encontrar las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones de campo en este caso,
variando la acción y exigiendo que la variación de la acción sea 0. O sea, es un principio de acción extrema, o si ustedes quieren un principio de mínima acción. Y procedemos igual que en mecánica. Variamos la acción, variamos el lagrangiano y la variación del... A propósito, este L, yo ya les dije que se llama densidad lagrangiana, pero nunca más le voy a llamar así. Por abuso del lenguaje le voy a llamar lagrangiano igual nomás, ¿no? Entonces, al variar el lagrangiano, aquí está la variación del lagrangiano. ¿Ok? Yo espero que esto lo hayan aprendido a hacer en mecánica clásica. Aquí es lo mismo. Pero si se pierden, ustedes saben, gritan. Luego vamos a suponer que la variación conmuta con las derivadas parciales. Y nos queda esto de acá. Y ahora, como hacemos en mecánica, para deshacernos de esto de aquí, de esta derivada que molesta tanto, vamos a integrar por partes este pedazo. Y al integrar por partes, nos queda que la variación de la acción es esto de aquí, más este término que es el término de borde. Eso que dice evaluado en los bordes. Pero uno siempre supone que la variación que está haciendo de la acción es tal que los puntos de partida y de llegada están fijos. Los valores, los campos al inicio y al fin de la variación están fijos. Por lo tanto, estos delta phi i son 0 en los bordes y esto se muere. Y la variación de la acción me queda simplemente esto de acá. Y uno dice, bueno, como esto tiene que ser 0 para todos los phi posibles, lo que tiene que ocurrir es que esto aquí dentro del integrando, dentro del integral, todo esto dentro del integral, sea 0. Y es así como llegamos a las ecuaciones de Euler-Lagrange para campos. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿O ido muy rápido? Todo bien. ¿Todo bien? Ya. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo que vamos a retomar la clase siguiente porque se nos está acabando el tiempo. Entonces vamos a tomar como un ejemplo este lagrangiano aquí, que es en realidad el lagrangiano de Klein-Gordon. Este es un lagrangiano que describe un campo escalar real con masa, libre, absolutamente libre. Entonces hacemos las derivamos con respecto a phi. Lo único que depende de phi es esta parte de aquí. Si es que hacemos la derivada y nos da esto. Y hacemos la derivada con respecto a las derivadas. Lo único que depende de la derivada es esto. Y el resultado es esto de acá. Colocamos esto en la ecuación de Euler-Lagrange y obtenemos esta ecuación de campo, que es la ecuación de Klein-Gordon. ¿Ok? Entonces, este efectivamente es el lagrangiano que describe el campo de Klein-Gordon. Es el lagrangiano Klein-Gordon. ¿Ok? La próxima clase vamos a retomar este ejemplo y vamos a interpretar qué es lo que significa esta M. Vamos a ver qué es la masa que es una masa, digamos. Pero, y vamos a dedicarnos a
a seguir construyendo la teoría clásica de campos. ¿Les parece? Sí, sí. ¿Alguna Sí, pregunta hasta ahora? Hasta el momento no. Creo que vi algo en el PDF como que no me cuadró, pero ¿En el creo que es como PDF? algo algebraico, sí, algo algebraico. Ah, puede ser, puede ser. Mira, los apuntes están siempre en construcción. La primera versión la escribí muy rápidamente, así que pueden que se hayan colado errores. Si ustedes ven que hay errores que se hayan colado, por favor avísenme. ¿Ya? Háganmelo saber. ¿Ok? Bueno, entonces si no hay preguntas, lo dejamos hasta aquí. Voy a terminar de grabar y les envío el link a los apuntes. Ahí pueden revisar si hay error y después me avisan. ¿Ok? Nos vemos. Mm. Chao, chao. Profe.